pero confío que el Congreso atenderá mi pedido en vista de la emergencia nacional. Bueno, hemos tocado el tema también de las interpelaciones, que es un derecho parlamentario. Lo que yo le he expresado al presidente del Congreso y a los miembros de la mesa directiva es que en este contexto de la emergencia, si bien es cierto, la interpelación es un derecho que tienen los parlamentarios de acuerdo a la Constitución, es algo que deberían meditar porque el gobierno tiene que sumar todos los esfuerzos en este momento para enfrentar la pandemia y generar este ambiente de confrontación política. No creo que sea el momento más oportuno para interpelar a los ministros. En todo caso, nosotros somos respetuosos de las decisiones que naturalmente adopte el Congreso, pero sí yo he tenido la franqueza de expresarle mi punto de vista a los miembros de la mesa directiva. Creo que este momento tan crítico obliga a que todos sumemos esfuerzos. Yo lo decía desde el llano, no es porque ahora esté como presidente del Consejo de Ministros, pero ya va a venir el momento de las exigencias de responsabilidades políticas. Va a llegar también el momento del gran debate nacional, de las propuestas, iniciativas legislativas, que es precisamente lo que ocurre en una democracia, que es la campaña electoral. Estamos a puertas de una campaña electoral, que es el momento en el cual las agrupaciones políticas tienen que hacer los planteamientos. Y finalmente es el pueblo a través del voto el que expresa sus opiniones en favor o no de las propuestas. En ese sentido también le he expresado al presidente Merino y a los miembros de la mesa directiva que las elecciones deben tener unas reglas de juego absolutamente claras, que no empañen el desarrollo de los comicios. No pueden volverse a repetir hechos como tachar candidatos presidenciales que ya están en campaña, como ocurrió con el señor Guzmán o el propio señor Acuña, o últimamente en las recientes elecciones complementarias parlamentarias, en donde el general Urresti tenía una tacha a pocas semanas de las elecciones. Creo que hay que superar todas estas clases de inconvenientes para, repito, garantizar unas elecciones ejemplares. Yo creo que la presencia de los jóvenes en política es fundamental. Y ese es uno de los motivos que yo tuve para proponerle al presidente Vizcarra incorporar a un joven profesional capacitado, con conocimientos, para que ocupe una cartera como la de trabajo. Estamos prácticamente en un estado de guerra. Las guerras no solo se ganan con la calvicie y las canas, fundamentalmente se gana con la participación de los jóvenes. Y este es un país mayoritariamente de jóvenes y hay que darle oportunidad a los jóvenes, como a mí me la dieron. A mí me dieron la oportunidad de postular a los 28 años al Parlamento. Entonces es algo en lo que yo creo, en la renovación. Uno de los grandes problemas de la democracia peruana es la falta de la renovación en los liderazgos políticos. Acá se consideran en los partidos jóvenes parlamentarios los que tienen más de 50 años, ¿no? Y eso no debe ser. La cosa pública, es decir, el quehacer político, debe convocar a gente joven. Y el hecho de que este gabinete tenga una ministra de Economía joven, un ministro de Trabajo joven, no debe ser visto como un demérito, sino todo lo contrario, como una oportunidad que le da la democracia a jóvenes competentes en servir a su país, más aún en una circunstancia tan crítica como la que estamos atravesando. Alba tenía experiencia en el sector público, el ministro nuevo de Trabajo no tiene experiencia. Claro, como ocurre en muchos casos. No se dictan cursos para ser ministro, no se dictan tampoco seminarios para ser presidente del Consejo de Ministros. La política, además, es así. Hemos tenido presidentes también que no tenían ninguna experiencia, no solo acá, sino en otras partes. Yo confío en el ministro de Trabajo, el Martín Ruggiero, una vez que lo conozcan,
va a ser una grata revelación y en todo caso, el responsable de su designación y de todos los ministros es el presidente del Consejo de Ministros, porque de acuerdo a la Constitución, el presidente es irresponsable políticamente. Es decir, yo he tenido un diálogo amplio, abierto y franco con el presidente Vizcarra, le he propuesto nombres, hemos consensuado, he propuesto, él ha nombrado, pero de acuerdo a la Constitución, el responsable político soy yo. Una nueva etapa en su gobierno, ayer ha juramentado un nuevo gabinete ministerial. ¿Cuál es la expectativa que tiene tras retomarse el inicio de diálogo con las distintas bancadas? Por ejemplo, hoy hay una posible reunión con el presidente del Congreso, con el jefe del gabinete, Pedro Cateriano. Sí, bueno, toda la población ha tomado conocimiento el día de ayer, hemos juramentado a un nuevo gabinete. Inmediatamente después de la juramentación hemos tenido nuestra primera sesión de Consejo de Ministros. Y el encargo es amplio, pero lo podemos resumir en 3 puntos. 1, el virus sigue con nosotros. No debemos bajar la guardia. Tenemos que combatir hasta derrotar al COVID-19. Tenemos que seguir trabajando en este gran esfuerzo para enfrentar esta pandemia mundial. Es decir, la salud primero, y ese es el mensaje para todos los ministros liderados por el premier Cateriano. Segundo, dado que la economía tuvo que restringirse para poder contener el virus, ahora estamos en la etapa de reactivación económica que genere fuentes de trabajo para que haya ingresos para la familia. Entonces tenemos que buscar equilibrio en que se reinicien las actividades económicas, pero sin descuidar el combate en esta pandemia. Es el segundo objetivo. Muy ligados, salud con recuperación económica. Y el tercero, no menos importante, fortalecimiento de las instituciones y democracia. ¿Y cuál? ¿De qué forma? Garantizar elecciones limpias, transparentes, el abril del próximo año. Para ello necesitamos el diálogo, la búsqueda de consensos entre todos los actores políticos. Esta es la principal responsabilidad que le he dado al premier Cateriano. ¿Que se cumpla con las reformas políticas? Obviamente, tenemos que escuchar a la población. La democracia consiste en escuchar a la población e implementar lo que la población manifieste a través de los diferentes mecanismos que existen, como que fue el referéndum del año 2018. El premier Cateriano ya ha concertado reuniones con el presidente del Congreso, con los representantes de las principales fuerzas políticas que están en el Congreso de la República, las va a llevar a cabo en esta semana. Yo no dudo que como todos queremos lo mejor para el Perú, estas conversaciones van a ser positivas y van a ser en beneficio de todos los peruanos. Fuerza, unidad es lo que requiere el Perú para salir adelante, y eso es lo que plantea mi gobierno. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía. No va a volver a suceder lo que ha sucedido ayer, de que han perdido sus vuelos, etcétera, por esperar acá en la entrada. Ya hemos coordinado el día de anoche con todas las fuerzas del orden, con los representantes del AP, con los representantes de la ATU, del Ministerio de Transportes, para que haya un flujo ordenado de entrada. Solamente necesitan, repito, solamente necesitan los ciudadanos estar 3 horas antes de su vuelo. Los vuelos, ya hemos coordinado con el representante del AP, se van a reprogramar de tal manera que ellos tengan el tiempo necesario de salir desde las 4 de la mañana que termine el toque queda, se puedan desplazar al aeropuerto y los aviones, su vuelo van a salir a partir de las 8:30 o 9 de la mañana, de tal manera que ellos puedan tener 3 horas antes de su vuelo. No necesitan, por favor, no necesitan venir en la noche porque están exponiendo a los niños en la calle con esta temperatura. Ya se han tomado las coordinaciones para que haya un flujo correcto de las personas, no va a haber mayores retrasos en todo lo que es el proceso de chequeo y hasta que lleguen a su avión. Lo repito, por favor, solamente estén 3 horas antes, los aviones van a salir a partir de las 8:30 o 9, pueden desplazarse desde las 4 de la mañana de su domicilio al aeropuerto, tienen el tiempo necesario, no necesitan venir por la noche. Tanto terrestre como aéreo está contemplado en la tercera fase de la reactivación económica.
hemos conversado con las empresas aéreas, con las empresas terrestres para que cumplan todos los protocolos de bioseguridad y que la gente se transporte, se desplace en todas las condiciones de evitar los contagios. Lamentablemente que esta nueva activación de transporte lo tenemos que evaluar dentro de 15 o 20 días para ver cuáles son los efectos que están teniendo estas medidas. De ser el caso, ya veremos qué otras medidas se toman para evitar mayor tiempo de contagio.